rusos, sin embargo, ya no estamos en el siglo pasado, en donde podría suceder, digamos, así sin más, ¿no es cierto? Mm, digamos, las condiciones del mundo hoy son otras. Por tanto, no se le va a dar a Putin con tanta facilidad, digámoslo así, ¿no? Y el interés que tiene sobre Ucrania es el que ha tenido, digamos, históricamente, ¿no es cierto? Ya les digo, sin embargo, no creo que se le dé como tan fácil. Y tampoco sé si están en este momento dispuestos a asumir ese conflicto, los rusos. No sé, ¿vos qué dices, Héctor? Es que la verdad no sé por qué quieren invadir Ucrania. O sea, que buscan ahí. Gas, Gas. gas, Mm. sí. ¿Y será que lo necesitan tanto? Ya no pueden ir al Medio Oriente. Siempre, siempre. Además, la ruta comercial es interesante, o sea, o es importante en la geopolítica, entonces Ucrania siempre ha sido apetecida, ¿no? Cuando había la URSS, entonces ahí eran, eh, digamos, otras condiciones. Siempre ha habido un interés. ¿Qué más ha ¿Sabe a qué sucedido? me está haciendo recordar, profe? Dime, El hola accidente de Diego. Chernobyl. Ucrania, la Unión Soviética, en aquel tiempo. Ajá, claro, era parte de la URSS. Yugoslavia, Albania, todas eran parte de la URSS, que termina con la perestroika, ¿no es cierto? ¿Qué Pero más ha según, sucedido? Dime. escuchaba en esa serie de Chernobyl que el accidente de la central nuclear también fue una causante de la caída de la URSS. De la perestroika, no sé, lo de Chernobyl fue realmente una catástrofe, ¿no es cierto? Y, digamos, personalmente, porque cada uno, no hay además una versión y hay una declaración oficial en relación a eh, si no dejó de ser un accidente y fue una acción provocada, ¿no es cierto? Como una consecuencia, como un efecto de la perestroika, es decir, de la desarticulación de la Unión Soviética. Y no creo que haya sido, honestamente, digamos, un acto provocado, ¿no es cierto? Con la intencionalidad de hacerlo, ¿no? De crear este desastre. Porque de verdad, eh, digamos, la radiación termina por matar y se ven en la necesidad de evacuar, ¿no es cierto?, a todos los habitantes, y se han creado también como muchas historias alrededor de aquello, ¿no? Hay gente que todavía vive en las cercanías, ¿no es cierto?, de la planta y que sí tienen este estado de salud, ¿no es cierto?, donde la radiación, pues, hizo lo suyo, ¿no? Eso es innegable. ¿Qué más ha pasado en este mundo? ¿Qué dices, Eh, Cristian? También había visto una noticia de que en China crearon una bala. A ver cómo es la vaina esta. Espérate. Crean un arma con velocidad de bala ajustable gracias a inteligencia artificial en China, en nada más y nada menos que Wuhan. En Wuhan. ¿Qué Yeah. dices, Héctor, que desarrollaron una vara? Una bala con, Una eh, bala. con velocidad ajustable gracias a Ah, inteligencia. mira vos.
para Sí. tener mayor efectividad en los impactos de usar en las miras, en los objetivos. Ujú. Claro. Y que, Tenaz. y que venía justamente de Wuhan también. Sí, Mucha en Wuhan. coincidencia. Bueno, en Wuhan también, al ser el epicentro, digamos, donde inicia esto que da lugar a la pandemia mundial, si es pandemia, es mundial, a la pandemia, también se han creado y se han recreado varias historias, ¿no? De lo que pasó, de cómo fue manejado en inicio el tema del virus. Dicen en muchos que lo que hacían los chinos, es decir, era al saber que había un lugar en donde estaba un número de personas contagiado, simplemente les soldaban las puertas para que se mueran ya. No hay, digamos, digo, una declaración oficial, ni hay, ni está aceptado tampoco, pero el desarrollo tecnológico, y me refiero a la velocidad de la información y cómo la información de alguna manera se reproduce y llega al mayor número de personas en el menor tiempo posible, y con las distintas alternativas que tenemos hoy, ¿no es cierto?, para que esa información pueda ser transmitida. Si es posible, ¿no es cierto?, no sé si han llegado a ese nivel, pero sí podemos mirar cosas que no necesariamente desde la voz oficial están declaradas, ¿no? Y me refiero a hechos, y menciono esto por lo siguiente, ¿no? Si hace un momento hablábamos de Chernobyl, pues lo que nos queda hoy, muchos son los relatos y los registros, ¿no es cierto? Pero no tenían lo que tenemos hoy para informar, no sé si para comunicar, pero sí para informar, para visibilizar y para mostrar. También es cierto, ¿no?, que este mismo manejo de la tecnología en relación a la información también nos ha provocado una enorme duda, ¿no es cierto?, que en el tiempo del Chernobyl no pasaba, respecto a la veracidad de lo que estamos mirando, ¿no es cierto? Es decir, no todo lo que vemos no toda la información que nos llega mediante la tecnología en realidad responde o significa que así está pasando, ¿no? Porque hay diversidad y se vuelve también súper vulnerable en la medida en que podemos acomodar, ¿no es cierto?, la información. Y las personas de... Mi papá, ¿cuántos años tiene mi papá? Creo que tiene 75, 76 años, por ahí tiene mi papá. Pero mi papá de verdad, les prometo, él cree todo lo que les llega al WhatsApp. Todo. Y claro, ya le digo, le explico, el Camilo también, pero él de verdad lo cree, ¿no? Y entonces yo pensaba el otro día y decía, ¿cómo puede creerlo tanto, ¿no es cierto? Y cómo puede reproducirlo, y a veces asustado, espantado, enojado, o congraciado, sorprendido, empieza a reenviar esos mensajes a los grupos de los amigos que tienen una edad similar, al de la familia, al de los por aquí, al de los vecinos, Entonces, claro, la información va así de una forma brutal, ¿no? Ahora, es esa misma persona, y me refiero a mi papá, quien sí cree toda esa información que llega, pero no cree que sus transacciones bancarias pueden ser efectivas y seguras a través del Internet. Si mi papá es de las personas que prefiere ir al banco y hacer la cola de 3 horas y verle a la señorita y decirle, aquí está, deme. Nunca, jamás usa un cajero automático, evita las transferencias a lo más, por decir, tampoco usa ni pide una clave ni nada. Entonces, sí se producen estas singularidades en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Por un lado, te creen todo lo que reciben, y por el otro, no están tampoco dispuestos, ¿no es cierto?, a entregar o a confiar, digamos, desde su propia cotidianidad, ¿no?, a la tecnología, a su vida. Porque, digamos,
El dinero, si se han dado cuenta, cada vez es menos circulante, o sea, material. Casi todo lo hacemos por transferencias, casi no vemos del dinero. Y creo que será muy poco el tiempo que deba pasar para que de verdad casi desaparezca el dinero como lo conocemos, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes prefieren hacer una fila en el Banco del Pichincha no sé, de 3 cuadras, hacer una transferencia bancaria. Pero no sé también si reconocen que tienen un altísimo riesgo a que su información sea hackeada y a que el poco o mucho recurso económico que puedan tener guardado en el Banco del Pichincha sea transferido a cualquiera. ¿Les parece? Que hay estas contradicciones, estas particularidades y singularidades en la conformación de esta sociedad en la que tenemos que habitar. Generaciones distintas, no todas. Porque quienes vienen atrás suyo, también, o sea, los más jóvenes me refiero, pueden ser mucho más hábiles en el uso de la tecnología, ¿no? Y más rigurosos también en la seguridad. Ustedes sí tienen como ciertos protocolos de seguridad, por ejemplo, bancaria, si no para sus cuentas, si por ahí tienen que hacerle el favor a su papá, a su abuelo, ¿sí tienen como cierta seguridad o hacen del teléfono y se conectan a una red pública y lo que sea? Cuéntenmelo. O sea, puedes mandar a congelar tu cuenta si la pierdes. O sea, si te la hackean, por ejemplo. O sea, pero ya cuando se llevaron la plata, ¿viste? Si no, ¿para qué le vas a cerrar? ¿Me explico? Pero, digo, la pregunta es, ¿ustedes tienen un protocolo de seguridad informática cada vez que van a entrar a sus cuentas o a la de sus conocidos para realizar alguna transferencia? ¿O no se hacen lío y usan el teléfono de quien sea, se conectan a la red de donde sea y hacen el ejercicio bancario? Bueno, pues, o sea, por ejemplo, en la banca web del Banco de Pichincha, el banco en sí ya tiene ¿cómo es esto? Como un protocolo de cuidado, o sea, aparte de pedirte contraseña y datos, también te pide como un código extra y cosas así, te confirman en el correo cuando te hayas entrado a tu cuenta y hayas hecho esas transacciones, así que es más también que ¿Y como vos que crees los en eso, bancos se encargan de eso. Pablo? ¿Cómo dijo, profe? ¿Vos crees que eso sí lo tiene, digamos, vigente, activo y que es seguro, digamos, ¿no es cierto?, el protocolo del Banco del Pichincha para el uso y manejo Bueno, de pues las hacer un operaciones negocio en debería línea? hacerlo, porque, como les digo, ellos tienen estos datos y parte de manejar nuestras cuentas y todo es proteger los datos. O sea, no Pero necesitan, por verás que ejemplo, no. hackearnos a nuestro celular. Ni lo que se necesita hackear es la base de datos del Banco de Pichincha y ahí es donde se podría hacer un robo o algo por el estilo, porque casi desde el celular, a menos de que hagas un pedido especial por parte del banco o incluso en alguna red social para que te saquen los datos. E incluso en plataformas de streaming, uno no puede ver los datos completos de la tarjeta de crédito. Ajá, no Y puedes ni la ver, tarjeta. por Así supuesto, que, a menos que tú la tengas. ajá. Ajá, pero con todo y esto, no sé si el semestre pasado les había comentado, ¿no es cierto? Mi madre tiene, bueno, yo también, mi mamá tiene cuenta en el Banco del Pichincha, ella tiene recursos algo más importantes que los míos. No sé si importantes, pero sí más voluminosos. Y entonces, pues a mi mamá le dio un infarto cuando cursábamos el semestre anterior. Entonces mi mamá, como estaba en reposo, pasaba con el teléfono entretenida. Y en estas mira que les llega un mensaje del Banco del Pichincha que le decía, su transacción se hizo de forma exitosa, pero no había hecho ninguna transacción. Ella estaba jugando en el teléfono. Llama al banco y mientras ella llama al banco a decir que le llega este mensaje y que le están robando la plata, por supuesto no le estaban robando a mi mamá, le estaban robando al banco. Le hicieron en 2 transferencias algo más de $10,000. A mi mamá le devolvieron,
Pero a raíz de esto, pues me di la molestia de mirar, de buscar, ¿no es cierto?, denuncias y esto en redes porque se tardaron y fue todo un relajo. Y creo que le devolvieron porque mi mamá, como tenía el teléfono en la mano, lo hizo enseguida. Sin embargo, no creo que todas las personas que poseen una cuenta en una institución bancaria pasan entrando al saldo a ver si se le han robado la plata. Entonces hay un montón de denuncias de esta forma, ¿no es cierto? O sea, que sin darse cuenta les han robado. Y el banco no le hace una reposición, porque de verdad que no les roban a los clientes, les roban al banco. O sea, el banco no tiene candados de seguridad informática, ¿no? ¿Y cómo hacen quienes logran entrar a esas bases de datos y logran entrar con claves, con números de cuenta terminados, ¿no es cierto? Tarjetas de crédito terminadas. Pues. Técnicamente estamos estudiando para hacer eso, profe. Para hacer protocolos, digamos, más seguros y poner candados informáticos donde tengamos mayor seguridad, digamos, ¿no es cierto? En el, ¿cómo se llama? En nuestras transacciones, es tenaz. Mi mamá estuvo, bueno, se fue de viaje con mi hijo, estaba en Nueva York y habían hecho una compra, luego han regresado y seguían haciéndole compras en Nueva York a mi mamá con su tarjeta, pero mi mamá ya estaba aquí. Y no había tarjeta. Disculpen, pero eso no es un caso de clonación de tarjeta o algo así. Seguramente le clonaron en Nueva York. Porque le seguían haciendo compras y mi mamá ya estaba aquí. Lo anterior que les había dicho, eso es el tema de las, ¿cómo se llama? El tema de estas transferencias y estafas bancarias. Pero mi mamá jamás se conecta desde un dispositivo que no sea el que está en la casa. Jamás se conecta, me refiero a cosas del banco, desde un Wi-Fi. Y sin embargo le hackearon y sin embargo le hicieron transferencias. Lo de la tarjeta de crédito, sí, es posible que le hicieran una clonación y la información ahí cuando estaba en la compra en Nueva York, ya. Afortunadamente también le reversaron en esas compras porque mi mamá demostró que estaba en Ecuador y que no estaba en los Estados Unidos. Pero, digamos, lo que quiero mostrarles es la fragilidad también, ¿no es cierto?, de lo que uno puede creer seguro o certero, ¿no? No hay casi nada. Y cada vez será menos con el desarrollo tecnológico. Digo yo, no sé. Bueno, ¿qué más ha sucedido? Antes no podemos demorarnos mucho, porque si no, a veces nos podemos quedar las 2 horas. No quisiera dejar... Dime. ¿Sabe que me estaba acordando ya que habló de hackeos y todo eso? Del hackeo de la ANT. Ah, de la información, claro. Pero la ANT dijo, la ANT varias veces han intentado, ¿no? Me parece que una vez sí lograron entrar a las, ¿cómo se llama? A los sistemas de información, ¿no es cierto? A las bases de datos. Se entiende que en la CNT también hicieron lo mismo y les habían querido cobrar al Estado, ¿no es cierto? Para que estos hackers no vendan las bases de datos, porque hoy la información es tal vez uno de las de la mercancía con mayor valor que hay dentro del mercado. Es tenaz, ¿no es cierto? Y el conocimiento es poder. Les decía que no quería dejar o cerrar esta vuelta al mundo sin mencionar las acciones, ¿no es cierto?, de la Asamblea Nacional que han tenido, no solo históricamente, no solamente en temas de corrupción y incluso de un silencio, sino y sobre todo lo que hemos podido presenciar en estos días, ¿no? Desde el viernes anterior, en donde pasa no es que pasa, ¿no es cierto?, en donde a través de estos trucos, triquiñuelas miserables de ciertos actores políticos, porque no creo que yo pueda
lanzar todo al partido político, pero sí a ciertos políticos que forman parte de algunos partidos. El poner, ¿no es cierto?, al país en semejante situación. Intentan hacer una discusión, y primero me voy a referir a la ley de tributación, a la ley de tributo, en donde primero hacen un debate que más bien es una fantochada y un circo porque a nadie le importa, los unos se dicen, los otros también, pero total, no hay una seriedad respecto a la discusión o no hay un debate en el cual las personas que podemos estar interesadas, que debiésemos ser la mayoría de ciudadanos, podamos, ¿no es cierto?, dar respuesta a las preguntas o podamos sentir que están siendo topados, aclarados las situaciones dentro de cada uno de los sectores del país. Pues no, verán, ya está como todo pactado, todo dicho, todo arreglado. Los unos ahí fue tal vez un error político, nosotros hemos puesto a los muertos, y me refiero a la gente de UNES. Nosotros somos los perseguidos, ya la fiscal dijo que nos iba a perseguir también, tenemos algunos presos, tenemos otros que han tenido que salir corriendo porque si no les metían presos, y nosotros ponemos todo, así que esta vez nos vamos a abstener. Esa abstención le supuso al país que este señor puede enviar esta ley, ¿no es cierto?, a través del ministerio y mandarla al registro oficial para que tenga, para que quede registrada. Los unos dicen, no, ya estaba muerta, ya 3 veces dijimos que no, los otros dicen, no, cuando dijimos, a ver, para archivar y esto, ahí se abstuvieron y entonces ya, como no dijimos nada, y tenemos una presidenta de la asamblea que es, pero puede decir más de 2 oraciones al hilo, es una maravilla y de una solvencia y todo, puede con todo, entonces, pues ya está publicado. Luego, y ayer, no, hace una semana o a semana seguida, ¿no es cierto?, discutan los Pandora Papers. Y no pasa nada. Nada. Y sale un señor asambleísta, que es Diego Ordóñez, con el cinismo y la caradura más grande, a decir que sí, que el señor Lasso sí tenía inversiones afuera. ¿Y que lo había dicho? Cuando de verdad él lleva casi 10 años intentando ser el presidente y sí había dicho que él no tenía plata en el extranjero. Que por último, él verá dónde invierte su plata. Pero la pregunta es, ¿pagó los impuestos de la salida de divisas? Y sobre todo la pregunta sería, ¿por qué su plata está dentro de empresas de papel? Porque no son empresas que tienen ejercicios financieros. No son empresas materiales, son empresas de papel. Y encima, ¿por qué? ¿No es cierto? Ya, usted dice que ya no tiene nada, que ya ha dado todo, pero ha dado todo a los hijitos y a la esposa, que también está en su derecho. Pero ¿cómo dice que la inversión, que el trabajo, que no sé qué, cuando ni siquiera ese dinero, que tampoco ha sido esfuerzo de su trabajo y de su esfuerzo, producto de su trabajo y su esfuerzo, porque en realidad ese dinero es producto de 2 generaciones económicamente activas que esta patria perdió en el feriado bancario, perdió cuando hicieron también una triquiñuela legal y se inventaron, ¿no es cierto?, esta reforma de ley financiera para que las personas que habían sido, que estábamos en el feriado, si no podías sacar tu dinero del banco, el banco te daba unos papelitos y decía, usted tiene 40 millones, ¿ya? Pero vos te decían el papelito 40 millones, pero no ibas a ir a la tienda y aquí tengo, cuando me den, le doy el arriendo, la luz, ¿no? Necesitas para ir pagando y sobrevivir. Entonces aparece el señor Lasso y dice, yo les compro. Pero les compro el 40% de lo que tienen. Y sin embargo, el señor sí cobró el 60%. Así hizo la plata. Rompiendo todo.
Y dice que él se ha ido a descansar, a pensar en Salinas, mientras sus hijos jugaban al tenis, y él en la playa, así, reflexionando. Y uno dice, no es posible que haya, vean, y no quiero cuestionar a nadie, pero yo sola digo, no es posible que haya gente en esta patria que haya votado a este señor, de verdad, les digo honestamente. Dijo que ni un segundo se iba a subir al avión. No solo se ha subido un segundo, sino varias y reiteradas veces, ¿no? Ya le mandó hasta hacer el chequeo también. Se sube con sus familias a tomarse las fotos en el avión. Y uno dice, no, de verdad no es posible. Y sale el Diego Ordóñez y dice que sí, que cuál es el problema. Y aparece el señor Villavicencio, que ese señor también es un delincuentísimo de alta calaña, quien ha robado al Estado más de una vez. Él era empleado en Petroecuador. Nunca trabajaba con el cuento de ser representante de los empleados. Y siempre hacía las negociaciones en donde él se llevaba la plata. Y bueno, vende la renuncia al Estado, el Estado le compra, le da la plata, y no van a creer que esté Fernando Villavicencio, regresa otra vez a Petroecuador a trabajar otra vez, y después otra vez le vende la renuncia, y otra vez le paga el Estado. Y a ese señor le dan un espacio, una credibilidad brutal. Yo, de verdad, y él se atreve a hablar de ladrones y de moral y de no sé qué. Entonces, les decía, no quería dejar pasar o cerrar esto, vuelta al mundo, sin mencionar la desgracia y la desaventura que podemos tener en esa asamblea, con una presidenta así más o menos como la fiscal del Estado, de a 2/20, con una contraloría que manda un informe diciendo que no, que van a investigar de los Pandora, no hay nada, se va a archivar porque no hay elementos. Y entonces, de verdad, es irrespetuoso, digamos, ¿no? Cierra la asamblea su debate antes de ayer con el tema de los Pandoras, exhortando al presidente de ir para ver si se comide en explicar qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué ha hecho esa cosa tan fea? Y entonces el presidente ya mandó una respuesta diciendo que él no va a ir a decir nada, que les va a mandar una carta adjuntando la documentación de la Contraloría General diciendo que no hay nada que investigar y él no va a decir nada, gracias, hasta luego. En ese país vivimos, compañeros. Discuten la reforma presupuestaria para el 2022, donde tenemos un recorte de educación y salud. Sin educación y salud no hay posibilidad de mejoramiento. Se los he dicho varias veces, no sé cuántos de nosotros podríamos cursar la universidad pagando $12,000 al año. No sé cuántos de nosotros podamos podamos dar a nuestros hijos una vacunación en los tiempos dentro de su crecimiento y cuando son niños, cuando cada consulta vale $80 y cada vacuna 100. Porque ya no va a haber esta seguridad, esta salud pública. No tienen ahora, lo desmantelan hasta el último. No tienen ni gasas, ni guantes, ni nada. Y ahí le dieron el voto. Como dijo Bucarán, viva la patria. Bueno, esos buscarán otros, ¿no? Es tenaz. Si algo ha aprendido esta patria es nunca te metas con un Bucarán porque te vas o muerto o preso. Y si estás preso igual te van a matar. Se metieron con un ciudadano israelí, le mataron al israelí y nadie, ni siquiera los mismos, bueno, claro que era un delincuentón, ¿no? Porque ni los israelitas dijeron nada. Y no ha pasado nada. Una cosa tenaz. Bueno, esperemos. Miremos cómo serán los siguientes 15 días después de unas fiestas de Quito que estuvieron a todo dar, dicen también las redes, que las personas al parecer no consideraron que todavía estamos en pandemia, y no solo aquello, sino que ha aparecido un amiguis íntimo del COVID-19, el Omicron, y que todavía ni le conocemos muy bien porque al COVID todavía no sabemos, no lo tenemos muy claro, ¿no? Son unas vacunas con mucha premura, ¿no es cierto? Que están todavía en estudio, todavía miran y dicen, ay, ¿saben qué? Con el AstraZeneca es posible que ciertas personas con ciertas condiciones produzcan trombos. Y vos dices, y me vienes a decir ahorita, sí, ahorita nos dimos cuenta, no sé, porque están en estudio.
una variante, digamos, que no sabemos qué tan letal es. Sí sabemos que es mucho más contagiosa, ¿no es cierto? Sí, hay un contagio mucho más rápido que el COVID o en relación con el COVID, pero al parecer a la gente le valió madres. La inseguridad, dicen que hay algo más de 14 o 18 muertos. Los desaparecidos en estas ciudades, ¿no es cierto? De todos los días. Y aparece un alcalde también que aparece, o sea, y ese sí es un aparecido, que dice, faltando un día, ¿no es cierto? Verán si se siguen portando mal. Ahora sí que les voy a suspender todas de esas cositas que estaban planeadas para las fiestas. Cuando ya todo el mundo se había pegado en las fiestas de la vida. Cuando hemos podido mirar cómo están circulando, cómo están operando las unidades de transporte de la ecovía, que llueve más adentro del bus que afuera, ¿no? Que tienes que ir con paraguas dentro del bus y que los recursos se destinan para darle una serenata al que dijo que le iba a dar la vuelta a la Virgen del Panecillo. Díganme ustedes si no es una cosa, pero de indignación, ¿no? Tenaz, tenaz. Bueno, y para terminar, dos cosas. Primero, el Spider-Man, que se es la próxima semana, que ha causado, ¿no es cierto?, mucha ilusión para quienes han sido seguidores de toda la vida de Spider-Man. Creo que más de uno, mi hijo puede estar entre ellos, me dice, mamá, si es el Spider-Man, el primer Spider-Man que yo vi, ya todo vale la pena. Con un tráiler muy prometedor, ¿no es cierto? Y también que provoca mucha novelería, mucha irresponsabilidad. Los cines han determinado, la mayoría de cadenas de cines, ¿no es cierto?, que todas las salas, me parece que el 15, el 16, van a proyectar desde cierta hora solo el Hombre Araña en todas las salas de todas sus sucursales de cines. Para la novelería, ¿no es cierto? También algunos desde noveleros, otros de aficionados, otros para ver qué hay, y otros con la ilusión de esos seguidores, ¿no? Entonces, ojalá y la película den en las expectativas, ¿no? Y para finalizar, puede ser el tema del fútbol y de la primera final jugada esta semana, donde el Independiente termina ganando, dicen, al Emelec, ¿no es cierto? Y en espera de la segunda final, o el partido de vuelta que será en Guayaquil, y miremos, ¿no? Es posible que Independiente se lleve el campeonato, que no estaría mal. El Independiente es un equipo que desde que sube a primera ha tenido una presencia importante, constante, ¿no es cierto? No hay que quitarle méritos a Michel Deller y su monstruosidad que tiene, ¿no es cierto?, siempre en la idea de los negocios. El equipo de fútbol es muy conveniente para Michel Deller, pues ahí la plata, los impuestos, ¿no? También todos sabemos que Michel Deller nunca vende nada, él todo alquila. Y también interesante, no hay que quitarle méritos, como he dicho, la forma de manejar su equipo es dar los resultados. Uno de sus jugadores, dicen, ha tenido un accidente tenaz en España, el jugador Plata, me parece, y dice que qué penita. ¿Alguien vio esa noticia? 2 heridos, ojalá no se le muera a nadie. ¿Alguien vio? ¿No vieron cómo se ha estrenado el jugador Plata en España? O sea, yo no vi la noticia, pero sí leí por ahí una noticia que decían que su carrera futbolística estaba en juego y lo comparaban Claro, con es Frank que qué bien González. bestia. Encima le ha subido al carro a un jugador del Independiente que ha ido a hacer una pasantía en un equipo de segunda categoría en España, también le sube. Y entonces el Plata sale y dice que está arrepentidísimo, pero nada de eso le va a funcionar, ¿no? Porque además no está en este terruño donde terminas haciendo lo que se te pega la gana. Si no, habría que mirar cada situación aquí. Y veamos cómo termina el cuento de Plata. ¿Algo más? ¿No más? A lo que vinimos. Bueno, para esta semana, ustedes debían leer el cuento que se llama Buen viaje, señor presidente, que es de Gabriel García Márquez, y escribir entre 3 y 5 líneas de qué trata el cuento.
pues, ¿qué es lo que no había que hacer? No había que hacer un resumen, no había que hacer un comentario. En principio no un resumen, pero no sabemos cómo hacerlo. También por eso es de entre 3 y 5 líneas, porque aunque googleen, ¿no es cierto? Difícil iba a estar que encuentren un resumen de A3 de entre 5 líneas, ni poniéndole en letra 8. Eso por un lado, y tampoco un comentario. ¿Por qué? Porque si no sabemos de lo que trata un texto, ¿no es cierto? Después de una lectura, pues difícilmente podemos dar un juicio de valor. Pues corre un riesgo enorme de estar equivocado, ¿no es cierto?, respecto a lo que trata la lectura. Pensemos entonces que esta lectura de Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, es un texto narrativo donde a partir de personajes, de acciones y de lugares, Gabriel García Márquez está trabajando una idea, ¿no es cierto?, que sería el de qué trata. Así, agradecería si alguien quiere compartir, ¿no es cierto?, su deber para leerlo, ajustarlo, hablarlo, y que podamos, ¿no es cierto?, discutir sobre esta obra para finalmente dar cuenta si hemos aprendido o si sabemos o no leer. Luego de esto, sí me gustaría también darles a ustedes, ¿no es cierto?, un ejemplo de cómo vamos a leer, ¿no es cierto?, y de qué se trata la lectura a través de el cuento Buen viaje, señor presidente. Así que en principio, si alguien lo comparte mientras veo, aquí está, mi agenda nueva, ¿y qué? Ya saben cómo es, ¿no? Quien comparte siempre tendrá premio. Ángel, ¿me puedo compartir yo? Claro que sí, Diego, dale. Hoy es jueves. A ver, dale, Diego. Ponle un poquito más, ponle zoom, por favor. Ya. Un presidente que fue derrocado por militares se encuentra en Ginebra, enfermo, viejo y en la miseria. A sus 73 años, observa lo radiante que eran las cosas del pasado. En un hospital le descubren una afección en sus vértebras, motivo por el cual se opera y conoce a Homero. Primero le conoce a Homero y de ahí se opera, quien le hace recuperar el sentido a la vida. A los 4 meses, operado, desaparece su dolencia, pero a sus 75 años vuelve su malestar. Pero ahora come y disfruta de la vida sin importar sus dolencias. Tengo una pregunta, Diego. ¿Vos dices que el presidente estuvo enfermo? O sea, según lo que leí, sí decía que tenía un dolor y que los doctores no le encontraban el malestar. Entonces hubo un doctor que le diagnosticó que tenía un problema cervical. Se encontraba específicamente en las vértebras de su columna y eso le provocaba todo. Pero en parte sí era como algo psicológico también, porque según lo que leí, él estaba como en una etapa de depresión. Entonces, cuando conoce a Homero, le hace ver la vida de otra forma y como que después ya no le toma importancia al dolor. ¿Vos dices que a él le pesaba la soledad, por ejemplo? Sí, algo así, porque Sí. estaba solo y en la bancarrota. ¿Ya? Además era pobre, dices. Sí, vivía en un suburbio. ¿Ya? ¿Alguien más quiere compartir, por favor? Yo podría, profe. Sí, sí. Ok, Todo. ya le compartí. Dale, dale. Dale. Ya. Le leo, Ahí ¿verdad? está. Ponle un poquito, solo un poquito más de zoom. La historia nos cuenta que siempre y cuando tengamos cosas que hacer, la esperanza de vivir será larga. Caso contrario, la inactividad y el aquejo de recorrer el final del camino de la vida nos hará pensar en la inevitable muerte. La nostalgia que nos sobrecoge al ver el cambio en nuestras vidas y en el entorno que nos rodea nos hace pensar que ya no somos útiles
para cambiar nosotros mismos y cambiar al mundo y mejorarlo. Entonces vos dices que este cuento trata de nostalgia, Kevin. Sí, por parte del personaje principal, que era el presidente. O sea, que ¿Ya? estaba triste y entonces esto como que les llevó a pensar que ya no tenía más nada que hacer y entonces solo les llevó a pensar como que en cosas malas, o sea, en la muerte en este En la caso. muerte. Y sí pasa hasta con uno mismo cuando está triste, está un poco deprimido, Ujú. cuando no tiene nada que hacer, se pone a hacer cosas como malas o cosas que se mortifique uno mismo. Ya. Entonces, para vos sería así un cuento de tristeza, de nostalgia, Ujú, sí. Más bien un cuento de desesperanza. Sí, ya todo Ajá. está jugado, ya todo está dado. Sí. Ujú, sí. Por Sí. eso puse esperanza Para de... vos, Kevin, este personaje, ¿no es cierto? Principal, por ponerle una palabra de García Márquez en el presidente, ¿estuvo enfermo él? Yo creería que sí, porque Sí, decía que, bueno, no sé, yo me voy por el lado más sí. No, científico. como decía ahí, o sea, ¿estaba enfermo? Sí. Ajá, ¿O no? por el lado más científico, Ajá. entonces digo, si lo Que detectaron estaba los enfermo. doctores, entonces es que Y vos dices, dicen o compartes, como decía el Diego, que también le pesa la soledad. la O sea, soledad. el estar solo, Sí, enfermo. porque decía que era, ¿cómo decía? Que era viudo. Ajá. O sea, Entonces, en Ginebra estaba solito. ujú, claro, estaba solito y se encontró con Homero, entonces sí estaba solo. Bueno, en ¿Ya? Ginebra no estaba solo, pero antes de que Antes conociera de a la conocer pareja, a Homero, estaba solo. ajá, entonces sí estaba solitario antes. Y cuando hablas de los cambios, que me parece bien interesante, que además también lo dice en el cuento, ¿no? Le costaba creer que el mundo haya cambiado tanto, que no solo el mundo haya cambiado, ¿no? Sí. Y respecto al cambio, digamos, ese cambio para tu lectura o en tu lectura del cuento estaría determinado en para bien o en para mal, a cómo había cambiado el mundo. Yo creo que depende, porque también Ahí, decía, en el cuento, para cómo había cambiado. para bien, O para sea, el bien. mundo andaba mejor. Sí, porque, bueno, yo lo más lo relaciono con que, bueno, o el cuento más lo relacionaba con que con la persona, o sea, parece que las cosas no cambian, sino la persona. Ujú, exacto. Más de ese argumento Sí, sí. me llegó del cuento. Y bueno, yo me quedo con eso. Sí, porque de hecho también lo dice, ¿no? Lo Sí, que tú es. mencionas. Ujú. Ya, y este entonces había cambiado para bien, dices vos. Sí, Sí, y ya. las cosas Gracias. mejoraron a su alrededor, sería. Chévere. Ah, y ya. Chévere, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Yo le comparto, Yo, por favor. profe, quisiera Claro también. que sí. Después de 1000, entonces. Bueno, Ya, esto dale es. 1000. Ponle un poquito del zoom. El cuento relata una historia sobre un presidente desterrado, pero trata realmente de resaltar cuán importantes son nuestras ideologías en las que nos guiamos al momento de tomar decisiones. Como podemos concluir del relato, entre la primera y la última vez que el presidente toma una taza de café sin esperar que ésta decida por él su futuro. De hecho, en el fondo de la, ¿no es cierto?, de la taza, dice exactamente, estaba la incertidumbre. Entonces, el cuento, Emil, trata sobre la importancia de la ideología en el ser humano y de
La importancia de la ideología en la toma de las decisiones de los seres humanos. ¿De eso trata? Ajá, más bien como la forma en la que el presidente como veía las cosas, o más bien, y ¿Y así. cómo las veía Emil? Eh, Más bien no solo el presidente, sino también, por ejemplo, estaba la otra señora, que La también, Lázara. ajá, la esposa de Homero, Ujú. que en cambio no se basaba, pero como se veía afectada a través de el horóscopo. Ujú. Y de ahí que creo que la pregunta que le estaba haciendo antes era si la historia había cambiado, era no, pero había cambiado la forma de ver del presidente. Ujú. Vos dices que la forma de ver, ¿no es cierto?, el mundo del presidente cambia para bien o para mal a partir de el encuentro con Homero y Lázaro. Yo creo que cambia para bien. Para bien. ¿Por qué dices? Porque eh, finalmente puedo vivir la vida sin pesares. Se ve como quitado los pesares, ¿ya? Y vos dices entonces también, y compartes, ¿no es cierto?, con el Kevin y el Diego, y tal vez muchos de tus compañeros, que el presidente sí estuvo enfermo. Enfermo de ideología. Enfermo, pues, porque dice que ha ido en búsqueda, ¿no es cierto?, de un diagnóstico para un dolor que nadie le detectaba realmente. ¿Estaba enfermo o no estaba enfermo? Como enfermo físicamente o enfermo Sí, no, yo mentalmente. te pregunto, ¿vos crees que estaba enfermo? Y me dices, tal vez físico, tal vez emocional, no sé, ¿no? Porque por ahí el Diego dijo que era también emocional, el Kevin dijo que no era emocional, que en serio estaba enfermo. ¿Ya? ¿Vos qué dices? ¿Que estaba enfermo físico, emocional o que no estaba enfermo de nada? Yo le voy a enfermo mentalmente. ¿De la cabeza? ¿Por qué dices? Ajá, por eso parte de las ideologías, irse basando su vida por la tacita de café. ¿Por la que dices? Por la tacita de café. Ah, ya. Entonces estaba así como un poco ya senil, dices vos. No, sino más bien enfermo creo que es una palabra fuerte, pero O dices es una cosa de edad ya. confundido. O sea, digamos, ya son 73 años, la cabeza ya no está funcionando muy bien, ¿no es cierto? Por ahí anda creyendo que en la tacita de café va a estar el futuro. Sin embargo, él le hace la guerra, ¿no es cierto? Y dice, porque así entiendo, terminas vos tu deber. Cuando dices, el presidente toma una taza de café sin esperar que ésta decida por él su futuro. Entiendo que es la taza de café que él toma en la cafetería, cuando intenta ver su futuro en el fondo. Sí, ¿Sí o no? Sí, ¿no? sí. Ya. Ve, y por último, ¿crees que este presidente tenía recursos económicos o crees que no? Que estaba así como reducido en recursos. Eh, yo sí creo más bien lo que sí el cuento. Ujú. Estaba ya en la quiebra. En la quiebra ya. Ya. Gracias, Emil. ¿A quién le toca a Sebastián? ¿O quién era? Sí, sí, ya le comparto. Dale, dale. La historia nos cuenta el día a día de un presidente derrocado y exiliado en alguna parte. El presidente ya es viejo, no puede moverse como lo solía hacer. Día a día acude a una cafetería a beber agua y a leer el periódico.
La salud del presidente es cada vez peor debido a su edad. Con la ayuda de un conductor de ambulancia, emprende una travesía donde logra entender dinámicas poco frecuentes, pero familiares para el presidente. ¿Y entonces de qué trata, Sebastián? Ya, sí, la historia para mí fue más en cómo él, después de haber vivido todo el contexto que se nos presenta en el cuento, Ujú. llega a este momento de, ¿cómo es la palabra? De decepción, puede ser de decepción. Ya, Al fallar la posición, tal vez política o ideológica del presidente. Y es esta decepción o esta melancolía, añoranza a todo lo que pudo ser, que él se recluyó, sí, o surgieron otros problemas de salud ya también debidos a la edad, pero también a un problema emocional. Ajá. ya. Entonces había un cuento de añoranza. Sí, en parte, porque el man al final queda, no al final, sino en parte del cuento, es melancólica el llegar a todo lo que pasó, ¿no es cierto? Ya, Entonces el final es como esa esperanza de poder realizar lo que no pudo. ya. Pero en ese sentido, o al menos para mí, Ujú, es errónea su apreciación, porque no está, al menos con el contexto que nos da el cuento, ujú. eh, no está entendiendo esas dinámicas, ¿cómo se dice? Es como lo que digo al final, ya son dinámicas poco frecuentes, pero familiares debido a lo que vivió, pero no son las mismas condiciones. Eso Ya, quería. claro, es que el mundo ha cambiado, su vida también y las condiciones sin lugar a dudas. Ahí ¿Y solo para agregarle algo, cuál sería tu, digamos, tu lectura de Homero y Lázara? ¿Cómo los ves? es el contacto que tiene este presidente con la realidad en sí. Eh, es lo que lo tomo como esta cultura, estas diversas formas, tradiciones, experiencia que tiene ellos dos, que Ujú, pueden transmitirle al presidente. O sea, si el man nunca hubiera tenido un contacto más directo con situaciones particulares que ujú. son influyentes en todo su pensamiento, no hubiera tomado la decisión del final, no lo hubieran hecho recapacitar, entre comillas, de recapacitar. Vos dices entonces que este presidente, pues casi al ocaso de la vida, esta se encarga de darle un nuevo presente para lo que mencionas, para recapacitar y como rehacer, como no sé si rehacer, pero como para hacer otra vez. Sí, es como para redimirse él mismo en realidad. Ajá. Él como acepta este final después de todo lo que entendió y vivió, pero más para algo personal en el sentido de que esa desesperanza, decepción que tuvo al inicio pueda remediarlo con lo que va a hacer después. Chévere. Gracias, Sebastián. ¿Alguien más? ¿Alguien que haya tenido una lectura, no sé, en algo diferente a lo que hemos podido leer hasta ahorita? ¿O hemos podido compartir? ¿Alguien acaso duda de la enfermedad del personaje principal de este cuento que es el presidente? Entonces comprendo que todos sí aceptan que está o creen que está enfermo. ¿Alguien cree que la soledad, mejor dicho, alguien no cree que la soledad le pesa a este personaje? Es decir, para todos, la soledad sí le cuenta, sí le pesa. Y digo porque no sé si fue el Kevin que dijo que, no sé, la soledad le traía y esa tristeza también, ¿no? ¿Alguien considera
que el presidente, mejor dicho, alguien no cree que el presidente estaba pobre, casi sin recursos, ¿no es cierto? O con recursos muy limitados. No. No. Bueno, entonces, voy a decirles lo siguiente con toda mi, no sé con qué. Este personaje de Gabriel García Márquez, que es un personaje de ficción en el cuento Buen Viaje, es el reflejo de nuestra memoria política en América Latina. El reflejo de un hombre manipulador, vanidoso, egoísta, que le vale un carajo agarrar lo del otro, apropiarse e irse sin más, además creyendo que se lo merece. Este personaje, como muchos otros, y me atrevería a decir como el que tenemos hoy en la presidencia, no solo robó una vez, porque fíjense, este presidente inicia el cuento y dice que es un presidente derrocado y exiliado. Para este lado del mundo, pues no derrocamos y exiliamos a los mejores presidentes que hayamos tenido, a los que se han preocupado, ¿no es cierto?, por el bienestar, por mejorar las condiciones, por el desarrollo de los más necesitados. Generalmente los derrocados y exiliados han sido quienes han robado de la forma más cínica, más descarada y les ha valido madres. Luego llega, ¿no es cierto?, al otro lado del mundo, a Ginebra, que dicho de paso está en Suiza, ¿no? Y yo pregunto, si digo Suiza, ¿qué viene a sus cabezas? Y tal vez chocolates, la Heidi y los Alpes, estas navajas, ¿no es cierto?, suizas, qué sé yo, los paraísos fiscales. Pero difícilmente, si hablamos de Suiza, va a venir a nosotros, qué bestia este lugar donde hay un desarrollo de medicina brutal, donde si ahí no te dan el diagnóstico a una enfermedad, o sea, en serio te vas a morir, porque los mejores desarrollos y la investigación médica está en Suiza. ¿En serio? También, entonces llega, ¿no es cierto?, digamos a Suiza y se encuentra con compatriotas, ¿no es cierto?, con personas de su país, ese país del que salió derrocado y exiliado. Se encuentra, y pensemos que la migración no es un acto voluntario y uno dice, me voy porque ya, no hay nada mejor que hacer. No, vos te vas porque donde vives, en tu patria, no tienes posibilidad, te la han quitado todo. Y ni siquiera te vas para que tengas un mejor futuro. Vos te vas para darles un mejor futuro a los tuyos. Al inicio de este encuentro les decía yo, en el 99 del feriado bancario perdimos 2 generaciones económicamente activas, ¿no? Así como Homero y Lázaro, que llegan y tienen una vida con muchísimas limitaciones. Además lo dice Márquez también en su cuento, ¿no?, para darle esa cena a este viejo sinvergüenza, pues ellos sabían que no iban a comer bien una semana, ¿no? Él dice que come una vez al día, solo en la noche. Es un conductor, o sea, es un migrante que va para darles un mejor futuro a sus hijos y para eso ahorran y les vuelve a robar. Porque no se le movió ni uno de esos pelos, que no tenía ni una cana el viejo sinvergüenza, para recibir con la mejor complacencia y creyéndose merecedor de aquello, todo por lo que ellos habían
migrado y se sacaban la madre trabajando. Si Lázaro hubiese sido un poquito más desconfiada y tal vez hubiesen salvado por lo menos la educación de sus hijos. Y no contento con esto, el viejo sinvergüenza ya medio se recupera y ya agarra, ¿no es cierto?, el camino y va por ese muelle, por el puerto, para subirse al barco, viene otra vez, se postula y adivinen qué. Le van a votar y va a ganar y nos va a volver a robar. Este hombre no estaba enfermo, no era pobre. Y no lo digo yo, lo dice Márquez en su cuento. Entonces, yo agradecería si uno de ustedes, por favor, puede compartir el cuento en pantalla. Y entonces yo voy a empezar una lectura, no me voy a mandar el cuento completo, pero sí quiero hacer una lectura para que ustedes noten, ¿no es cierto?, ciertas precisiones que se requieren para empezar a leer de forma académica, liberando la subjetividad, liberando el prejuicio y realmente mirando de qué trata este cuento, ¿no? Entonces, si alguien puede compartir el buen viaje, señor presidente, por favor. Eso, gracias. Ponle un poquito de zoom. Entonces dice, estaba sentado en el escaño de madera bajo las hojas amarillas del parque solitario, contemplando los cisnes polvorientos con las dos manos apoyadas en el pomo de plata del bastón y pensando en la muerte. Vean, este señor estaba sentado en un banco de un parque, cualquiera, pero no, él estaba sentado en un escaño. El escaño es el lugar que ocupa la autoridad. Ahí ya te dice de lo que trata el cuento. Trata de poder, trata de vanidad. Cuando vino a Ginebra por primera vez, el lago era sereno y diáfano y había gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las 6 de la tarde, con volantes de organdí y sombrillas de seda. ¿Cómo será este desagradable ser que no extraña a su esposa, ¿no es cierto?, y que caminaba por ese parque con su linda esposa, o que estuvo en el parque antes de asistir a una cumbre mundial para el desarrollo de los países tercermundistas, o para cómo vamos a vencer la desnutrición, como dice este que va a vender el Banco del Pacífico, me refiero a Lazo, para terminar con la desnutrición en los países en vías de... No. Este viejo sinvergüenza extrañaba a las putas. Eso extrañaba. De ella se acordaba. No lo digo yo, aquí lo dice. Y habían gaviotas mansas que se acercaban a comer en las manos y mujeres de alquiler que parecían fantasmas de las 6 de la tarde con volantes de organdí y sombrillas de seda. ¿Quiénes son las mujeres de alquiler? Las putas. Eso extrañaba, eso añoraba, de esa añoranza, ¿no es cierto?, hacía referencia. Ahora, la única mujer posible hasta donde alcanzaba la vista era una vendedora de flores en el muelle desierto. Le costaba creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos, no solo en su vida, sino también con el mundo. Imagínense qué arrogancia tendrá este hombre, que dice él que le cuesta creer que el mundo, o sea, creer que el tiempo hubiera podido hacer semejantes estragos. ¿Quién ha sido él? ¿No es cierto? Es decir, el tiempo va determinando, sí, los cambios, las transformaciones, y no hay que pedirle permiso a un humano. Era un desconocido más en la ciudad de los desconocidos ilustres. Así como, gracias. Ahí te dice clarito, fui por la plata al paraíso fiscal, porque era un ladrón más, era un lazo más en medio de ilustres lazos, así como la lista de los Pandoris. Sabemos que un paraíso fiscal, vos no llegas ni con tu pasaporte, ni con tu cédula, ni ninguna identificación,
Llegas con tu plata, nadie te pregunta de dónde es, qué origen tiene, cuánto trabajó, les robó, vean el feriado, les cobró más, ¿qué hizo usted? ¿A cómo cobra el interés de chulquero? No, nada. ¿Cierto? Y en su país no saben que tenía esa plata. Llega, te dan un numerito, gracias. Entonces él era uno más, y así dice clarito el cuento. Era un desconocido más, por eso es el reflejo, digo yo, en la ciudad de los desconocidos ilustres. Llevaba el vestido azul oscuro con rayas blancas, el chaleco de brocado y el sombrero duro de los magistrados en retiro. Tenía un bigote altivo de mosquetero, el cabello azulado y abundante con ondulaciones románticas, las manos de arpista con la sortija de viudo en el anular izquierdo y los ojos alegres. Entonces, aquí te dice todo también Márquez. Te describe un hombre muy vanidoso, ¿no es cierto? Dice que tiene estos bigotes de mosquetero. Para los bigotes de mosquetero necesitas una gomina especial. Creo que en Quito hay unos 2 o 3 lugares donde venden la gomina y barata no es. Así que pobre no era el viejo. Luego te dice que tiene manos de arpista. O sea, manos muy bien cuidadas. Porque de trabajo este hombre no sabe nada. Si no, podrían fijarse en las manos del señor Lazo. Fíjense, manos de arpista, muy bien cuidadas. De trabajo, nada. No eran las manos de Homero, tengan la seguridad. Y además te dice que este personaje tenía los ojos alegres. Y la pregunta es, ¿qué enfermo pues tiene los ojos alegres? A veces las personas podemos notar que alguien tiene alguna dolencia porque decimos, sí, bestia, tienes unos ojos. Los ojos de mucho te van a dar, ¿no es cierto? Eso que dicen son el espejo del alma es muy cierto. Y este tenía los ojos alegres, entonces, ¿qué enfermo puede tener ojos alegres? Lo único que delataba el estado de su salud era el cansancio de la piel. Y aún así, a los 73 años, seguía siendo de una elegancia principal. O sea, lo único que tenía para que digamos que está viejo, era 1 que 3 arrugas. Porque el viejo no tenía ni canas, nada. Ya, aquella mañana, sin embargo, o sea, cuando sale del médico, ¿no? ¿Me dan un segundo, por favor? Dime. Entonces dice, aquella mañana, sin embargo, se sentía salvo de toda vanidad. Los años de la gloria y el poder habían quedado atrás sin remedio. Y ahora solo permanecían los de la muerte. Fíjense ustedes cómo este hombre a los 73 años recién piensa en la muerte. O sea, antes era inmortal. Había vuelto a Ginebra después de 2 guerras mundiales. O sea, ya nos da un contexto histórico, ¿cierto? Sabemos que esta historia está contada a mediados o en la segunda mitad del siglo XX, terminadas las 2 guerras. Sabemos también cuál era la situación en esta América Latina en los años 60 y 70, me refiero a las dictaduras, ¿no? Había vuelto a Ginebra después de 2 guerras. Sabemos entonces que antes ya había estado, ¿no? Arriba también ya lo menciona, pero aquí lo vuelve a reafirmar. En búsqueda de una respuesta terminante para un dolor que los médicos de la Martinica no lograron identificar. Había previsto no más de 15 días, 6 semanas de exámenes agotadores y resultados inciertos. Y todavía no se vislumbraba el final. Buscaban el dolor en el hígado, en el riñón, en el páncreas, en la próstata, donde menos estaba.
Porque no estaba, compañeros. Porque el dolor no puede brincar. Pues. Si el dolor brincase, la medicina no pudiese ser una ciencia, ni se puede desarrollar, ni tuviésemos médicos. Cuando vamos al médico, te dice, ¿qué la trae? Y vos le dices, aquí me duele el dedo. Entonces, te revisa toda la zona cercana al dedo, te ausculta, te aprieta, te dice, a ver, apriéteme. Pero no es que te apriete el dedo y te duele la rodilla. No es que te topa la rodilla y te dolió la barriga, y te topa la barriga y te dolió el dedo gordo del pie, ¿me explico? Es cuando no duele. Y de hecho, aquí dice clarito, donde menos estaba. Hasta aquel jueves indeseable en que el médico menos notorio de los muchos que lo habían visto, lo citó a las 9 de la mañana en el pabellón de neurología. Aquí hay dos cosas importantes. La primera, ¿ustedes creen que un hombre con tanta vanidad, tanto sentido del poder, en serio, si hubiese estado enfermo, se iba a dejar atender por el médico menos notorio? Y fíjense que quien le revisa, y es el médico, es un neurólogo, no es un traumatólogo. La oficina parecía una celda de monjes, y el médico era pequeño y lúgubre, y tenía la mano derecha escalollada por una fractura del pulgar. ¿En serio creen que él, estando enfermo, iba a poner su vida en manos de semejante? Cuando apagó la luz, apareció en la pantalla la radiografía iluminada de una espina dorsal que él no reconoció como suya hasta que el médico señaló con el puntero. Entonces, si te dice el médico que vayas a la consulta que ya tiene el resultado de los exámenes, si tú has estado 6 semanas esperando un resultado, ¿por qué va a ser el jueves más, ¿cuál es la palabra? El jueves indeseable, si no sabía. A menos que le vayan a decir algo que él no tenía idea. Y dice, cuando apagó la luz apareció en la pantalla, ¿de quién más va a ser la pantalla? Digamos, ¿del Homero Simpson? No, pues de ley era de él. Pero este hombre era tan miserable que siempre creía poder aprovecharse, creyendo ser más fuerte, mejor y estar sobre el otro a quien consideraba más débil o inferioridad. Entonces, este médico, al ser el menos notorio, al tener el consultorio al final de todo y al tener encima, siendo un neurólogo, tener el dedo escalollado, o sea, torcido, él creía que podía verle la cara como había visto a millones de personas. Entonces dice, la espina dorsal que el médico no reconoció como suya hasta que, no, una espina dorsal que él no reconoció como suya hasta que el médico señaló con un puntero debajo de la cintura la unión de las dos vértebras. Porfa, bájale un poquito. Su dolor está aquí, le dijo. Para él no era tan fácil. Su dolor era improbable y escurridizo. ¿Así o más claro? No estaba enfermo. Y a veces parecía estar en el costillar derecho, y a veces en él, este viejo lo único que fue es a ver la plata. Como este otro que es de hecho el del bastón, ya. Y a veces en el bajo vientre, y a menudo le sorprendía con una punzada instantánea en la ingle. El médico lo escuchó en suspenso y con el puntero inmóvil en la pantalla. Por eso nos despistó por durante tanto tiempo, dijo. Pero ahora sabemos que está aquí. Luego se puso el índice en la 100 y precisó. Aunque en estricto rigor, señor presidente, todo dolor está aquí. Si usted me quiere ver la cara como ha visto todo el mundo, no verá. Ahora le toca a usted. Y dice Márquez, su estilo clínico era tan dramático. Es un médico, no es un actor, no es un dramaturgo. Que la sentencia final pareció benévola. No es un juez, es un médico. Pero en ese rato fue el mejor dramaturgo y el mejor juez. Creo que representándonos a muchos. El presidente tenía que someterse a una operación arriesgada. Él lo sentenció. Usted se opera porque se opera. Porque yo digo que está enfermo. Soy neurólogo, pero digo que le voy a operar la columna. Entonces,
El presidente tenía que someterse a una operación arriesgada e inevitable. Este le preguntó cuál era el margen de riesgo. Y ojo, el viejo doctor lo envolvió. ¿Eso hacen los doctores? En una luz de incertidumbre. Hizo lo que él quería y lo logró. No podríamos decirlo con certeza, le dijo. Hasta hace poco, precisó, los riesgos de accidentes fatales eran grandes, y más aún los de distintas parálisis de diversos grados. Pero con los avances, bájenle un poquito, pero con los avances médicos de las dos guerras, esos temores eran cosas del pasado. Váyase tranquilo, concluyó. Prepara bien sus cosas y avísenos. Pero eso sí, no olvide que cuanto antes será mejor. Como cuando te dicen, profe, va a estar muy difícil el examen. No, ¿qué pasa? Pero por si acaso no vayas a dormir, ¿no? Vaya, no era una buena mañana para digerir esa mala noticia. Claro, nunca le esperó. Fíjense que él sale en el verano eterno en el que vivía. Tenía 73 años y vivía en verano, ¿no? Y aquí lo muestra Márquez. Y menos a la intemperie. Había salido muy temprano del hotel, sin abrigo, porque él vivía en verano, porque vio un sol radiante por la ventana. Así vivía él. Se había ido saltando, dice Márquez, y se había ido con sus pasos contados. No voy a leer la calle ni el lugar, porque mi francés es pésimo. Donde estaba el hospital hasta el refugio de enamorados furtivos del Parque Inglés. Llevaba ahí más de una hora, siempre pensando en la muerte. Cuando empezó el otoño, recién a los 73 años, después de recibir una noticia improbable que él nunca le esperó, empieza el otoño. El lago se encrespó, o sea, de verdad estaba preocupado, como un océano embravecido y un viento de desorden, porque le hizo pedazos la cabeza, espantó a las gaviotas y arrasó con las últimas hojas. El presidente se levantó y en vez de comprársela a la florista, arrancó una margarita de los canteros públicos y se la puso en el ojal de la solapa. La florista lo sorprendió. Esas flores no son de Dios, señor, le dijo disgustada, son del ayuntamiento. Claro, pero es que este estuvo acostumbrado siempre a agarrarlo todo, creyendo que todo era de él y era merecedor de todo. Claro que tampoco nunca aprendió, porque lo operaron y también agarró lo que no era de él. Los ahorros de Homero y Lázaro. Y de ahí se subió al barco para venir a seguir agarrando todo lo que no es de Dios, sino de lo público. Igual le van a votar. Entonces, él no le puso atención. ¿Qué le va a poner atención, semejante vanidoso? Se alejó con trancos ligeros, empuñando el bastón por el centro de la caña y a veces haciéndolo girar con un donaire un tanto libertino. En el puente del Mont Blanc estaban quitando a toda prisa las banderas de la Confederación enloquecidas por la ventolera y el surtidor esbelto coronado de espuma se apagó antes de tiempo. Claro, él no esperaba. El presidente, ¿cómo estaría de perturbado que este presidente no reconoció su cafetería de siempre? Sobre el muelle, porque habían quitado el toldo verde de la marquesina y las terrazas floridas del verano acababan de cerrarse. Bien hecho. En el salón, que no era cualquier salón, no era en cualquier barrio, ¿no? Solo deben buscar, para eso sí les sirve el internet, en Ginebra, con estos nombres, ¿dónde estaba él? En el salón las lámparas estaban encendidas a pleno día, que no es una cosa menor, y el cuarteto de cuerdas tocaba un Mozart premonitorio. El presidente cogió en el mostrador un periódico de la pila reservada para los clientes, o sea, él iba siempre, a la cafetería que no era barata, colgó el sombrero y el bastón en la percha, se puso los lentes con armadura de oro para leer en la mesa más apartada, y solo entonces tomó conciencia de que había llegado el otoño. Imagínense, a los 73 años, gracias al doctor. Empezó a leer por la página internacional, bájale un poquito, donde, ya, gracias, encontraba muy de vez en cuando alguna noticia de las Américas. Y siguió leyendo de atrás hacia adelante hasta que la mesera llevó, o sea, él ni siquiera pedía, ¿no? Ya le llevó su botella diaria de agua de Evian.
El agua de Evian es el agua más cara del mundo. Fíjense, un agua, quienes tomamos agua sabemos que el agua no es la misma, ¿no es cierto? La Tesalia no me gusta, es como medio pesada, medio salada. A mí me gusta la Dasani, la Bonísima también, la Vivan. Hay muchas aguas. Si una botella mediana de Dasani nos puede costar 40 centavos, para que ustedes tengan una idea, la mitad de la botella Dasani de agua de Evian cuesta más o menos en el Supermaxi cuando hay $4.50. Es un agua medio lila, ¿no? Pero imagínense cuánto puede costar esa botella de agua de Evian en Ginebra, en una cafetería en ese lugar. Quiere decir que el viejo sinvergüenza pobre no era, porque para gastarse en el agua diaria $30 no ha de ser, ¿no es cierto?, esquina. Hacía más de 30 años que había renunciado al hábito del café por imposición de sus médicos, pero había dicho, si alguna vez tuviera la certidumbre de que voy a morir, volvería a tomarlo. O sea, ¿quién eran? Dios. Munra. La única certeza de la vida es la muerte. Pero este no, pues. Si alguna vez tuviera la certidumbre de que voy a morir, volvería a tomarlo. Quizás la hora había llegado. Solo quizá. Tráigame también un café, ordenó en un francés perfecto y precisó sin reparar en el doble sentido, porque así era, a la italiana, como para levantar a un muerto. Se lo tomó sin azúcar, como debe ser, a sorbos lentos y después puso la taza boca abajo en el plato para que el sedimento del café, después de tantos años, tuviera tiempo de escribir su destino. Vean, puede ser muy refinado, hablar un francés perfecto, tomar agua de Evian y un café en una cafetería en Europa, pero no deja de ser un latinoamericano supersticioso que cree que el destino está en el café. Casi todas las obras de Márquez vamos a encontrar el mito, el rito, la superstición, eso es parte de su estilo, digamos así. Y este no podía ser de otra manera. Entonces dicen, después de tantos años tuviera tiempo de escribir su destino. El sabor recuperado lo redimió por un instante de su mal pensamiento. Un instante después, como parte del mismo sortilegio, sintió que alguien lo miraba. Pero para que vean que este ve todo. Entonces pasó la página con un gesto casual. Pero nada era casual. Todo causal. Miró por encima de los lentes y vio al hombre pálido y sin afeitar. Le vio todo, con una gorra deportiva y una chaqueta de cordero volteado que apartó la mirada al instante para no tropezar con la suya. Ahí el presidente supo que ganó. Cuando Homero le quita la mirada, porque quien le aborda es el presidente. Homero nunca se le hubiese acercado. Su cara le era familiar. Se habían cruzado varias veces en el vestíbulo del hospital. Lo había vuelto a ver cualquier día en una motoneta por la no sé dónde, mientras él contemplaba los cisnes, pero nunca se sintió reconocido. El ego. Y luego en el cuento más adelante Márquez dice que el presidente encuentra como una de sus mayores victorias el que la gente no lo recuerde y lo haya olvidado. Por lo tanto, la soledad es lo que siempre buscó, pasar inadvertido. No descartó, sin embargo, que fuera otra de las tantas fantasías persecutorias del exilio. Entonces ahí nos está diciendo que este bueno nunca fue, nunca. Por eso tenía delirios de persecución. Terminó el periódico sin prisa, porque como era cínico y muy manipulador y sabía manejar toda situación, flotando en los chelos suntuosos de Brahms, así como en la entrevista que le hace el Andrés, ¿cómo se llama? Al presidente Lazo, el Andrés Carrión, y le dice, pero dicen que usted tiene, jamás, pero que tiene dinero, mentira, así más o menos, con ese mismo cinismo. Mientras contemplaba los cielos. Terminó el periódico sin prisa, flotando en los chelos suntuosos de Brahms, hasta que el dolor fue más fuerte que la analgesia de la música. Entonces miró el relojito de oro que llevaba colgado de una leontina en el bolsillo del chaleco y se tomó las 2 tabletas de calmantes del mediodía con el último trago de agua de Evian. Antes de quitarse los lentes, descifró su destino en el asiento del café.
y sintió un estremecimiento glacial. Allí estaba la incertidumbre, por primera vez, gracias a ese médico. Por último, pagó la cuenta con una propina estítica, o sea, miserable igual que él. Cogió el bastón y el sombrero en la percha y salió a la calle sin mirar al hombre que lo miraba. Él sabía que lo miraba. Se alejó con su andar festivo, bordeando los canteros de flores despedazadas por el viento, y se creyó liberado del hechizo. Pero de pronto sintió los pasos detrás de los suyos, se detuvo al doblar la esquina y dio media vuelta. El hombre que lo seguía tuvo que pararse en seco para no tropezar con él, y lo miró sobrecogido a menos de 2 palmos de sus ojos. Señor presidente, murmuró, espantado, ¿no es cierto? Homero. Y dice el presidente, dígale a los que le pagan que no se hagan ilusiones, dijo el presidente, sin perder la sonrisa ni el encanto de la voz. Miren, mi salud es perfecta. Y fíjense lo que le dice Homero. Nadie lo sabe mejor que yo, dijo el hombre. Por eso, si alguien podía creer, si acaso, que tenía Homero una intención económica sobre al acercarse al presidente, primero él no se acerca sino el presidente, y luego él sabía que no estaba de muerte, a él no le interesaba la comisión de la funeraria. Ahora, dice el cuento, ¿no es cierto?, que él al conducir la funeraria, al conducir la ambulancia, una funeraria le había dado las tarjetas para que en caso, ¿no es cierto?, se entiende que en la ambulancia van pacientes con alto riesgo de morir, pero en ninguna parte dice Márquez que el otro va a toda velocidad para ver si se adelanta, ¿no es cierto?, la persona se muere con un infarto, o que va más lento para que no llegue al hospital y se muera. No. Además, aquí él reafirma y dice, yo sé que usted no se va a morir. Entonces dicen, a ver, nadie lo sabe mejor que yo, dijo el hombre abrumado por la carga de dignidad que le cayó encima. Porque si algo tenía Homero, era eso. Dignidad. Transparencia. Trabajo en el hospital. La dicción y la cadencia, y aún su timidez, eran las de un Caribe crudo. Pero para que vean cómo es de miserable. Si ya se dio cuenta, ¿no es cierto?, que era muy humilde, que casi no tenía educación, que estaba ahí por su mal gobierno, que ya le había robado y todo lo que estaba pasando, encima no aprendió nada, porque con el médico le hizo lo mismo y el médico le dio una lección, pero no aprendió. Y le dice, no me dirá que es médico, le dice el presidente. Díganme si no es un miserable. ¿Qué más quisiera yo, señor?, dijo el hombre, con esa dignidad y esa bondad. Soy chofer de ambulancia. Lo siento, dijo el presidente, convencido de su error. Es un trabajo duro. No tanto como el suyo, señor. Él lo miró sin reservas, se apoyó en el bastón con las 2 manos y le preguntó con un interés real. ¿De dónde es usted? Del Caribe. De eso ya me di cuenta, dijo el presidente. ¿Pero de qué país? Del mismo que usted, señor, dijo el hombre y le tendió la mano. Mi nombre es Homero Rey. El presidente lo interrumpió sorprendido, sin soltarle la mano. Caray, le dijo, qué buen nombre. Homero se relajó. Y es más todavía, dijo, Homero, rey de la casa. Bueno, de ahí dice que le va a almorzar, el otro le dice que no ha almorzado, que come una vez al día, luego le invita a la casa y ustedes sabrán la historia. Pero la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Han sabido leer? ¿Sí han sabido leer? No han sabido leer. Nos falta analizar más. ¿Sí han sabido leer o no han sabido leer, Diego? Eso digo, nos falta analizar más ciertas cosas. Creo que hay que aprender a leer, ¿no es cierto? El superar recontar algo, el superar la subjetividad del prejuicio, porque es de pronto que le vieron como, ay, un viejito enfermo, solito en Europa, pobrecito, ¿no es cierto? Y hay que aprender, ¿no es cierto?, a darle el justo valor a las palabras. La propuesta de este curso es entonces la que me he permitido hacer en estos minutos, ¿sí? Aprender a leer de forma académica y dejar ya esa lectura escolar básica
y finalmente nos pierden más que darnos claridad, ¿no? Y luego que uno puede determinar de qué trata una lectura, en este caso de Márquez o de quien sea, ¿no es cierto? Puedes hacer una opinión, un juicio, lo que sea, pero hay que entenderlo primero, ¿no? Entonces, si este cuento trata de algo, trata de la manipulación que han tenido los políticos en América Latina. Trata de la vanidad que los sujetos a veces recrean de unos frente a otros, queriendo aprovecharse de quien considera más débil. Se trata del poder y cómo éste puede llevar al estado más miserable del ser humano, que es aprovecharse del otro y sacar ventaja. Pero si ustedes se fijan, este político no aprendió nada, nada, porque se sube a ese barco con la firme convicción de regresar, candidatizarse y gana. Les aseguro que gana. Pero no gana porque nosotros, me refiero al pueblo y a quien dice lo popular, somos bestias, tontos, o nos merecemos. No. Gana porque no ha aprendido nada en la vida. Y gana también porque no siempre tenemos la posibilidad de ser educados. Solo la educación nos va a permitir leer, no solo las palabras. Y con esto dejamos esta clase de hoy. Gracias a todos. Espero haya logrado despertar en ustedes un interés por este curso y por la lectura y la escritura. Les dejo un abrazo a todos. Pórtense mal, por favor, para que esto valga la pena. Y nos juntamos el próximo jueves. Ya debo tener cámara el jueves. Gracias, chicos. Bye, bye. Chao. Chao, bro.